cientos de brazos que comenzaban a gozar de un salario mínimo y de la jornada de 8 horas en la fábrica de Don Henry Ford en Detroit, Estados Unidos, estaban generando un revolucionario automóvil que vertiginosamente se expandiría por el mundo. El Ford Modelo T fue una creación automovilística sin precedentes. Su novedoso sistema de producción en masa le permitió ser vendido a un precio más económico que cualquier otro coche. Fue el primer auto global de la industria. Apareció el 1 de octubre de 1908. Económico, fuerte y liviano, su producción se optimizó al máximo cuando empezaron a fabricarse solo en color negro y el ensamblado de cada unidad pasó de 12 horas a solamente una. Para cuando se fabricó el Ford T número 10 millones, 9 de cada 10 autos en el mundo eran Ford. Tamaña revolución industrial levantaría polvo también en nuestros caminos entrerrianos. Para 1926, Juan Manuel no era el quíntuple mundial, sino apenas un joven futbolista que en Balcarce y por su manera de pisar la cancha se ganaba el mote de El Chueco. Faltaba más de una década para que Ángelo Balbo gane el primer título oficial de la categoría de automovilismo más añeja del mundo, nuestro turismo de carretera, que traería consigo las proezas de los Gálvez, Emiliosi y tantos otros. Pero mientras había tanto por venir, en ese año se realizó en nuestra provincia la primera competencia de Ford T que se tenga registro. Se corrió entre Paraná y Viale. Rabuffetti, oriundo de la capital provincial, se quedó con el triunfo. De a poco, el ruido tuerca se fue expandiendo. En 1938 llegó a nuestro departamento cuando se corrió la primera carrera en el Parque Quirós de Colón. En 1941 se compitió en San José con Elvio Vidal como piloto local. Pero una serie de hechos le pondrían el freno de mano a la actividad. En 1942, el gobierno nacional prohibió las competencias, ya que era el tercer año de combate en la Segunda Guerra Mundial y se hacía imperioso ahorrar combustible. El despertar de los motores dormidos hizo sangrar las tragedias, ya que el 7 de mayo de 1942, el piloto Bernardo Molero de Villaguay se accidentó fatalmente en el Parque San Carlos de Concordia al chocarse un árbol. En 1954, los Ford T entrerrianos fueron a correr en el aparentemente polvoriento circuito de Curuzú-Cuatiá, donde la máquina de César Nejamsky estrella un alambrado de 3 hilos. El tercero de ellos le cortaría de manera fatal el cuello al talento concordiense. Pero el empuje de los pistones llevó a que en 1955 al fin nuestra provincia pueda contar con el primer campeonato entrerriano de Ford T con sistema de puntaje. El de Gualeguaychú, Ricardo Kiko Jaurena, fue el primer campeón. Al año siguiente, en 1956, la Unión de Volantes Entrerrianos le negó a Villa Elisa el pedido de una fecha de competencia, ya que las 15 carreras del año estaban comprometidas. Más allá de eso, aquel año sería un gran punto de partida para nuestra historia fierrera. En Colón, y apadrinado por Orlando Bouvet, ya que era menor de edad, debutaba el primer elicense en correr Ford T, Ernesto Ignacio Kiko Ferrer. El que empezó primero con el Ford T acá en Villa Elisa, antes de todos nosotros, fue el Kiko Ferrer.
que decía Robo Gallo, decía, y que corría en Colón, en el Parque Quirós. Yo armé un forté. En la casa de mi abuela había unas cosas de forté, en el galpón ahí, y la abuela tenía como plantera las camisas del diferencial del forté, lo tenía para plantera. Y otras cosas había en el galpón, y bueno, yo fui armando eso hasta que se armó un forté, pero un forté bien de aquella época. Nosotros quedamos al lado de los Ferrer. Y entonces yo era muchacho también, ¿viste? Y Kiko Ferrer, andamos a la vuelta nosotros de la máquina de la que hacía él. Bien, era roja, decía Robo Gallo, decía, eso me acuerdo bien. Claro. Yo trabajaba con Orlando V. Y bueno, ellos me ayudaron ahí a rectificar el motor y hacerle todo lo que había que hacerle. Claro. Y me faltaba, tenía el diferencial hasta el motor y me faltaba el tren delantero. Y bueno, un amigo, Henry Trebú, me regaló un eje que era de Fiat, no sé qué. Y bueno, con eso se completó. Y que corría en Colón, en el Parque Quirós. Fuimos a correr a Colón. La pista era en la costanera. Se subía por el balneario Piedra Colorada, se subía ahí, se venía hasta la hilera de eucalipto que había. Y había dos caminos en la hilera de eucalipto, unos tremendos eucaliptos, y quien doblaba por acá ganaba, y si no podía doblar por ahí, doblaba por el otro lado. Y eso era un peligro, sí. ¿Y qué corrían entre los árboles en Colón entonces? Sí, una parte sí era entre los árboles, donde se hace la exposición, ahí ¿En el Parque Quirós? En el Parque Quirós. Ahí. Se subía, se iba por atrás allá, se subía por el balneario Piedras Coloradas, ahí que está esa subida así, y se venía para acá. Sí. Nosotros quedamos al lado de los Ferrer. Y entonces yo era muchacho también, ¿viste? Y Kiko Ferrer, andamos a la vuelta nosotros de la máquina de la que hacía él. Claro. El Kiko Ferrer fue... ¿Cómo le recordás esa forté? Era roja. Y le cambiaron las ruedas. Le habíamos puesto ruedas de alambre que era de un Ford grande, no sé qué, de un Ford 34, me parece que era. Unas tremendas ruedas también eran. La preparación era poca. Claro, exactamente. Se le cambiaba el carburador y el distribuidor, la posición del distribuidor y eso nada más. La tapa del cilindro era original. Después ya se le cambiaron las tapas y se lo mejoraba. Esta es la nueva 39. La nueva 39, Ahí estoy yo por largar una serie, no me acuerdo dónde. ¿Quién lo empuja ahí? Mi hermano. ¿Lalo? Lalo. Y cuando yo corría en Colón no tenía ni freno original nomás. Y me dice, ¿para qué querés freno? Si vas a correr no vas a frenar. Dice. Después cuando corrió él le decía yo, ¿viste que precisaba freno? Entré con la 39 porque trabajaba con Kiko Ferrer. Y bueno, y ahí también a mí me gustaba porque era mi emoción de trabajar a vuelta a los autos de carrera. Esto le debo a Kiko, que él me enseñó a trabajar en toda la parte mecánica y bueno, y este gusto también tendría que agradecerle a él, ¿no? Porque tiene una parte que me enseñó a un sueño que yo siempre quería también. Hasta el día de hoy estoy metido acá dentro de los fierros, así que gracias, Kiko. Qué bárbaro. Después empezó a correr Chaulé, el Tuco. Abdón. Claro, el Tuco. Que yo siempre le agradezco a Linares, porque hasta leva me dio. Leva, dijo Vivian, el flaco Urandó también.
me dijo, Cigrán, yo te voy a dar una leva vos. Ponele como yo te digo, ponele 2 carburadores, ponele, vas a ver vos cómo va a andar. Dicho y hecho, ganamos una serie en Colón con el Tuco. O sea, pero ahí se hacía todo, se armaba, en fin, la rueda, claro. Lo que sea del auto. O sea, los motores los hacíamos también, era un laburo, prácticamente se puede decir de preso, porque había que sacar el cigüeñal original y poner un cigüeñal mucho más reforzado, que incluso el último que se hizo, que yo me acuerdo más, se cortó un cigüeñal de forocho para injertárselo al Forte, así que imagínate el laburo que fue, cortar el cigüeñal a sierra, presentar y soldar y después hacer todos los otros trabajos. Alezar un bloc de un Forte llevaba, qué sé yo, 15 días, una semana, 15 días. A veces se hacían las bielas también, se cortaban, se soldaban. ¿Y cómo empieza el Tuco a correr? ¿Usted estaba en contacto con él? Sí, él siempre andaba ahí a la vuelta y un día preguntó si quería que la corra y bueno, correla. Ah, o sea que este mismo Forte es el que empezó a correr el Tuco. Sí. Una vez se armó el auto ese y salió el Tuco por la avenida hasta la estación de ferrocarril y de allá volvió, Pasando el taller de Loquico había un badén. Y el Tuco se olvidó del badén. La chata pegó una explosión, quedó sentada en el suelo, toda rota. Y bueno, se olvidó del badén. ¿Qué pasa? Sí, no. Y el Tuco era un gran personaje, más. ¡Oh! Un gran valor. Era lo más grandioso que había. Era buenísimo. El Forte era el chasis de Forte, el eje de Forte, el diferencial de Forte, y bueno, y el motor, por supuesto, que se lo trabajaba mucho para que ande, ¿no? Porque si no... Y seguridad, nada. Cinto de seguridad no existía, y si había un casco era para que no te haga tanto despelote el pelo, el viento, nada más, ¿no es cierto? Y vos sabés que en una carrera ahí en Uruguay, el judío Neumann, que era de Gualeguaychú, lo chocó al Tuco al salir de una curva y se le voló el casco. La gente no les voló la cabeza al Tuco. Y un muchacho bunicén acá, que estaba en la bolsa, creyó que le había volado la cabeza al Tuco y era el casco que se cortó el cinto y se voló. O sea que en la desesperación hizo eso. La desesperación, que se puso ciego y corrió para auxiliar a ver qué pasaba. Y cuando yo lo veo que el tipo se venía arrimando mucho al borde ahí, porque yo ya estaba casi en el borde, porque yo venía a mirar a ver también. Pero él venía ciego, corriendo venía. Y me lo atropellé de atrás y lo casé los 2 garrones justos. Este era el borde donde pasaban los autos. Ajá. La cabeza de él acá y yo acá agarrándole las patas, acá, boca abajo. Si yo no lo agarra el auto. Se hacían por medio hasta de 160 kilómetros por hora en las pistas que había, ¿no es cierto? Cuando la pista estaba bien preparada, que estaba bien compactada, viste esa tierra negra que parecía un asfalto, se hacían promedios buenos. Bueno, con Adón Chaulé y con todos los muchachos de Villeliza he pasado mis mejores momentos de mi vida, porque en el circuito Las Lomitas, esas carreras que se hacían trabajando día y noche para preparar el circuito y esperar mediodía para comer el asadito con cuero que hacía el pelao turno, eso no me olvido nunca, los amigos. Después tuvimos el Pancho Ramírez, que hemos trabajado una barbaridad. Y el Tuco Chaulé también era muy amigo. Él tenía mucha gente atrás de él, que era las que trabajaban en el taller de Scaracini.
Y bueno, andábamos medio parejones todos ahí, ¿no es cierto? Cuando el auto aguantaba, andábamos parejos. Ahora cuando el auto no aguantaba, se quedaba, chao. Tuve la oportunidad de probarla. Ah, probaste la 39. Sí, ¿Y cuál fue la sensación? Un sueño. No me lo saco más. Eso fue en San Salvador. Y Kiko me dice, vamos a probarla. Dale, date una vuelta del circuito. Y me dice, date 3, 4 vueltas. Y bueno, y pasaron como 10, 15 vueltas. Y Kiko me hacía señas, está con las alpargatas, se sacaba para hacerme señas para que pare. Y yo me venía entusiasmando cada vez más. Y no sé si andaba más fuerte o más despacio, pero... ¿No tomaste tiempos? No. Yo tomaba que me gustaba cada vez más. Y por allá paré porque Kiko se atravesó adelante de la chata, paro y me dice, ¿vos no me ves? Sí, Kiko, le digo, pero esto anda tan lindo, le digo, que quería seguir, le digo. El 4 de diciembre de 1999 se inauguró el Museo de la Fórmula Entrerriana en nuestra localidad. Minutos de que se inaugure el pabellón de la Fórmula Entrerriana en el Museo del Porvenir. Estamos con el señor Roberto Chamillar, que ha aportado también un grano de arena bastante importante para esta concreción de hoy. ¿Qué tal, cómo le va? Cuénteme cuál ha sido su aporte. Bueno, ante todo, buenas tardes a la gente de Canal 10. Y bueno, de alguna manera arrimar los fierros que nos han quedado de aquella época de gloria de la Fórmula Entrerriana para digamos, para este pabellón de la Fórmula que realmente la gente de Villa Elisa ha hecho con tanto ahínco y bueno, brindarle el apoyo que uno le puede alcanzar a través de la historia, a través de los años que hemos vivido esto, ¿no? En aquella velada, el espíritu bonachón del Tuco encendió una estrella. Su esposa, Olga Noir, que lo había perdido el año anterior, recibió una plaqueta. El intendente era Carlos Putarias. El intendente municipal, Carlos Alberto Putarias, dirigirá un mensaje a los presentes. Recién Silvia decía en la presentación de esta idea que surge de un grupo de vecinos que nosotros en forma inmediata la compartimos porque creíamos de que era necesario de que una ciudad fierrera como Villa Elisa, que dio tantos personajes, tantos campeones, que inclusive hoy están con nosotros y queremos agradecer tanta gente que se relacionó con esto, no era posible que no tengamos un lugar donde guardar estos recuerdos. La ceremonia fue recuperar el ayer para los hermanos Scolamieri. Los Chocos fueron dos históricos dirigentes fierreros de Concepción del Uruguay que hicieron enorme la categoría a la que le entregaron su vida. Impagable, porque eran tan buenas personas. Por ahí ha habido problemas, en el sentido de que nos daban la mano y nosotros agarramos hasta el codo, ¿viste? Claro. Pero eran muy buena gente, de buen corazón, adoraban la Fórmula Entrerriana. Y tan es así que yo, de que me acuerdo, que yo era muy chico y ya estaban los Scolamieri, andaban en una motito, me acuerdo, con una rueda de auxilio adelante, ahí atrás de la rueda delantera, no me acuerdo qué marca de moto era, y viajaban a todas partes con esa motito. Después, los Chocos. Los mellizos Scolamieri habían nacido en San Justo. Al bebé Raúl,
una tía valiente le salvó la vida de un tirón al animarse a despegarle la lengua con la que había nacido pegada al paladar. Después de trabajar de talabarteros en el taller familiar, Raúl, graduado de sargento del ejército, se instaló en Concepción en 1949. Alcides lo hizo en 1957, afincándose en calle Rocamora, donde haría de los servicios fúnebres su fuente laboral. Fue la máquina de Américo Durandó la que los llevó a los caminos del mundo motor. Luego de ser simpatizantes y colaboradores del Crédito Concepcionero, Raúl, acompañado de su hermano, asumió la presidencia de la Unión de Volantes en 1961. Los chocos fueron seres simples, honestos y esforzados, auténticos ejemplos del dirigente que es capaz de dar todo de sí en pos de una causa común. Amigos de Villa Elisa, buenas tardes. Decir amigos es la verdadera palabra que siento, porque tengo tantos amigos de hace muchos años. Quizás muchos de los que están acá no eran nacidos, ¿no es cierto? Desde aquellos tiempos de Celso Schroeder, Atilio Bordé, a Don Chaulé, que se nos ha ido, Aniceto Galay, otros como todos, el Vasco Arribalzaga y todo, el viejo Orlando Bubé con sus hijos que tanto lucharon. Entonces venir a Villa Elisa para mí es lo mismo que estar en mi casa. Yo tenía una amistad con don Raúl Escolamieri, talabartero, él del barrio de la Plaza Columna de Concepción del Uruguay, y bueno, era muy amigo de ellos. Y con Alcides, al transcurrir el tiempo y yo ir a las carreras de automovilismo, ahí nació un vínculo en el cual me invitaron ellos a que viniera a colaborar en las carreras de Fórmula Entrerriana. ¿Y qué más? A mí me gustaba mucho. Yo estaba como jefe de box. Y también yo ayudaba en las largadas, iba detrás para ver si se formaba toda la fila bien, no se movían, y cuando estaba todo, levantaba una bandera y hacía una señal que era para que se inicie la carrera, ¿viste? Muy buena gente, laburadora, trabajadora, había un grupo muy trabajador. Todo el grupo que tenían ellos era muy trabajador. La prueba está que cuando ellos desaparecen de la fórmula entrerriana hubo otras fórmulas y sigue habiendo, pero son fórmulas. Y querido, ellos le dieron vida al automovilismo de la Fórmula 5. Pero otro elicense que había piloteado su pasión entre polvorientos caminos y la precariedad de aquellos fortés también fue recordado aquel 4 de diciembre. Aniceto Galay. A continuación, diagramamos un detalle con sus mejores resultados. Su hija Susana y nietos ofrendaron pertenencias al Museo Naciente. Corría la década del 60, una pasión me invadía, la fórmula entrerriana, y un piloto por el que sentía un cariño muy especial, Aniceto Galay. Hoy recuerdo cuando pasaba con su De Soto frente a mi casa, cuántas veces me quedaba esperando que salga con la 33, y me deleitaba escuchando el rugir del motor, alto y delgado, que el querido Aniceto irrumpía en las pistas entrerrianas, manejaba con destreza y coraje. No fue campeón, ese título que te dan los puntos obtenidos, pero fue campeón moral, de la caballerosidad deportiva, de la honestidad, mejor esposo, padre y amigo. Hoy ya no está físicamente entre nosotros, pero vive en nuestros corazones. Lo que le hacía en el auto a Aniceto era que soldaba tapas de cilindro. Salazar, los dos hermanos. Como persona andábamos bien. Ahora Aniceto era un hombre
más pasivo que nosotros. Nosotros íbamos a correr, ¿no es cierto? Y él con su tranco a veces llegaba, a veces no, y bueno, lo que me pasaba a mí también, ¿no? Él era un poco más grande que usted era muy jovencito en esa época. No, él al lado mío, no sé cuántos años me llevaría, pero era bastante mayor que yo. Hoy quisiera ser poeta para decirte con mejores palabras lo que siento, pero lo hago con el corazón, por un amigo que se fue, pero se quedó en lo más profundo de mi alma. En el libro del profesor Bucielo, Fórmula Entrerriana, volumen 1, se citan crónicas periodísticas de 1970, donde se refiere a un duro accidente entre los dos celicenses. Abdón de la 39 y Aniceto de la 33 colisionaron el 9 de julio de 1970 en Colón. Galay llevó las peores lesiones, debiendo ser hospitalizado. Sorpresivamente nos encontramos con un testigo directo que, al haber estado presente, recuerda el impacto que derivó en lesiones muy serias para el de la 33. Había ido a una carrera con mi padre y uno de mis hermanos y hubo un accidente justamente entre ellos dos. Había una curva, si te la puedo contar, había una curva que era la entrada a la recta principal, dentro de lo que yo me acuerdo. Y para entrar a la recta principal, mejor dicho, para entrar a boxes, la inercia lo sacaba a los autos. Y para entrar a boxes, había que cruzar la pista. Venía el Tuco adelante y Aniceto venía atrás, y el Tuco se larga a cruzar y Aniceto se lo chocó. Fue un golpe fuerte, me acuerdo que se lo llevaron en ambulancia y Aniceto. Fuimos a ver el auto, nos arrimamos con mucha gente, estaba el volante doblado. Después de ser intervenido quirúrgicamente en Concepción del Uruguay, el 17 de agosto de ese año, pilotos y dirigentes organizaron una carrera a beneficio de Galay en Colón. Fue así que el de la 33 pudo volver a las pistas el 8 de noviembre. Pero al enfermarse poco tiempo después, otro piloto lo reemplazaría al volante. Aniceto andaba con un problema de salud, no sé qué, y vino mi hermano y me dice, ¿no querés correr el auto? Digo, ¿que está estorbando? No, el auto, carrera, pensé que era el auto particular. Yo digo, ¿está estorbando? No, pero el auto carrera, digo. Sí, digo, no te van a dejar la unión de Durandino. Yo preguntamos, y me dijeron que sí, que tengo que dar 3 vueltas, que me van a probar cómo ando. Porque Galay había muerto y entonces primero estuvo enfermo con pila de tiempo, ¿viste? Entonces para ver si lo podía correr él a la chata, qué sé yo, ¿viste? Y estaba mi hermano, el Aurelio, que era el que armaba todo. Y bueno, se lo conversó al Carlos y sí, no había problema. Y el auto, la parte mecánica, vamos, de armarlo lo armaba yo, y la parte de preparar los fierros, vamos a agrandar válvulas y todas esas cosas, mi hermano Aurelio, el mayor. Y después lo armamos, sí, ahí en el taller del abuelo, ¿no? Sí, ¿del abuelo Salazar? De eso, somos mellizos, parecidos somos. Sí, somos mellizos, ¿eh? Claro. No somos ni parecidos, pero somos. Y bueno, yo nunca me voy a olvidar, esto es un chiste, ¿viste? Que papá, le digo a papá, ¿por qué no pusieron Horacio Jesús y Carlos Jesús? No, porque era el día del niño Jesús y qué sé yo. Y entonces estaba papá ahí y dijo, no, al Carlos sí le pusimos por el día del niño Jesús. A vos te puso la partera, me dice. Y tocamos, mirá, ¿y por qué? Y cuando vos estabas naciendo, la partera dijo,
Jesús, que es grande. Y ahí me pusieron Jesús. ¿Por la cabeza? Y empecé cuando un día acá en una carrera en Colón, se largó la serie, que corrí, justo largo con el padre del Guri Martínez, ese día, él de adentro y yo de afuera, porque él había hecho un mejor tiempo que yo. Y largamos ahí, me acuerdo, dimos 3, 4 vueltas ahí, y se planchó en el final de la recta, rompió la chapita de platino. Y quedó sin corriente el motor. O sea que la 33 la reparaban acá, en este taller. Sí, quedaba acá. A veces el motor casi siempre estaba allá en el otro taller, ¿viste? Pues, ¿cuál otro taller, abuelo? Ahí es de mi hermano, los que están ahí. Ah, claro, sí. El Aurelio. El Aurelio. Sí. Y bueno, teníamos que laburarla así, y después de noche la sacábamos de ahí a la chata y la traíamos para acá y a la vuelta, que freno. Yo era más que lo más que hacía era cocinar, pasar la jarra y para el asunto de los frenos, viste, claro. Que había casi todas las carreras había que sacarle porque se gastaban. No es como una cinta que hay ahora o algo así. Sí. ¿Y le hicieron andar más o menos la 33 o no? Sí, después con el ICA andaba mejor. Y el Carlos yo creo que salió 2 veces en la serie, vamos a decir. ¿Ganó series? Sí. Y hasta acá este era el pistón del ICA. Y en una carrera clarita había una recta larga, ¿viste? Y allá en el fondo de la recta se vio una humadera nomás. Yo dije, bueno. Se acabó, mira, se cortó la válvula, mira cómo está clavada. Qué increíble. Y después esa máquina la vendieron a Villaguay, ¿no? La vendió, viste, se la volvió, porque el Carlos se revolcó ahí en el Salvia. Claro. Probando. Y quedó así como es. Que se rompió un tensor del eje del auto, delantero, y se clavó. Y cuando me desperté, hacía una semana que dormía, estaba acá en mi casa ya. Fuimos a probar un sábado, ¿viste? Un viernes, no me acuerdo qué día era, probarla. Le habíamos cambiado de árbol de leva, no sé qué le habían cambiado. Y salió y parece que enganchó una goma ya antes de entrar al tobogán, ¿viste? Me ha roto algo de suspensión porque yo sé que lo único que me acuerdo que frené para dar vuelta y no me acuerdo más. Y que voló cuando la vimos a la chata que iba volando, dije, bueno, este se mató. No, duro el gringo. Y, o sea, pero semejante accidente fue. Sí, se había cortado. Sí, ahí se terminó y además la chata ya quedado bastante fiera, ¿viste? Pero yo lo que digo, lo que era en aquel entonces, ni cinturón, nada, eso era un casco que era una gorra cualquiera parecía. Sí. Cuando me desperté, vi una luz más o menos como la que me está alumbrando ahora. Y mira, y digo, veo que estaba mi hermano Aurelio, y digo, ¿dónde estoy? ¿Estás en el sanatorio? ¿Por qué? Y si buscaste con el auto, no me acuerdo, dormido quedé ahí, no me acuerdo más. Y de ahí se acabó, ya cuando me desperté le habían vendido, le compré una peña de Villaguay. Por prolongación de Avenida Urquiza, camino a Colonia La Matilde, en el predio que se encuentra a la izquierda, en el primer cruce de calle, se encontraba Las Lomitas, un trazado de 1.300 metros de cuerda que fue el epicentro de tantos domingos de Ruido Tuerca. El club atlético era el ente organizador. La primera carrera se desarrolló el 21 de agosto de 1960. Ganó Isidro Gessner, segundo Vicente Linares, tercero Américo Durandó. Y era rápido, tenía dos rectas, tenía un circuito hermoso, era la firmeza del piso, no se levantaba por vareda ni nada. A comparación de otros circuitos que, por ejemplo, en Villaguay se corrió una vez. Bueno, ahí se largó la carrera y no se veía ni las manos.
A continuación, un detalle pormenorizado de cada una de las carreras en las lomitas, al que anexaremos algunas particularidades. Por ejemplo, la fecha del 8 de noviembre de 1964, el CABE debió poner 263.000 pesos moneda nacional para poder quedarse con el Gran Premio. El 25 de junio de 1966, Abdón Chaulet como local hizo la pole, ganó la serie y se quedó con el tercer lugar en una final ganada por Linares. Para el coronación del 20 de noviembre de 1966, el CABE debió poner en la licitación 561.000 pesos de moneda nacional para poder tener la carrera que finalmente ganaría Oscar Riffel. En tanto que el 3 de diciembre del 67, nuestra ciudad volvió a contar con un coronación en el que el campeón, por primera vez en su exquisita vida deportiva, fue Jorge Rabasi. Me acuerdo de, viste, la estatura de uno de esa edad, suponete ver entre las piernas de mis viejos o de la gente que estaba ahí, autos que venían, autos que doblaban, le veía la cola a los autos, la polvareda y que se iban. Ese es el recuerdo que tengo, el primer recuerdo de lo que era la Fórmula, la Ford T de esa época. Así que conociste las lomitas. No te puedo decir que lo conocí porque sinceramente ya te digo, el recuerdo que tengo es polvareda, la cola del auto y que se iba, ¿viste? Pero es el recuerdo primero que tengo de carreras que se iba, ¿viste? El nombre de Ricardo Kiko Jaurena quedó inmortalizado en la historia del deporte motor entrerriano al ser el primer campeón de la categoría en 1955. Pero en el devenir deportivo, ciertos nombres y apellidos marcarían distintas épocas, tornándose imbatibles, alegrando a sus miles de seguidores y desmoralizando al resto. Isidro Hessner y su avispón fueron muestra de ello. El corpulento ruso, nacido en Líbano, pero afincado en Concepción del Uruguay, ganó 4 títulos consecutivos. La década del 60 estuvo signada por un concordiense que había nacido el 14 de febrero de 1926 en Colonia Yeruá. Vicente Linares, monarca de 6 coronas, se convirtió en el más campeón de todos. Pero fue a partir de 1967 que la Coloradita impuso una monarquía absoluta y hegemónica. En 7 años, Jorge Rabasi ganó 5 títulos, convirtiéndose en un ícono eterno del deporte. Empezábamos con el forté tradicional que se le ponía cigüeñal del Forá, ¿no es cierto? Y la leva también era de Forá modificada. Pero lógicamente el de Forá se lo modificaba todo, se le ponía contrapeso, que de la línea Ford está el Forté, después sigue el Forá. El cigüeñal del Forá es más fuerte, mucho más mejor estructurado, mejor construido, se le agregaba pesas, contrapesos y se balanceaba todo. Con la motorización de Abel Violas fue y es un símbolo absoluto de nuestro departamento. Se le escaparon 2 consagraciones, la de 1966 en Las Lomitas, cuando a 4 vueltas de ganar y campeonar, una tuerca de diferencial lo dejó a pie, consagrando a Linares, que miraba desde los boxes. Y el título del 69, año en que Jorge corrió 2 carreras en el mismísimo turismo de carretera. Al tener que cumplir luego con las fechas de suspensión por competir en otra categoría, no pudo contrarrestar la sumatoria de puntos de Erwin Oscar el Rulo Riffel, que finalmente campeonaría en aquel lejano año. En su taller familiar de Leones, Córdoba, don Félix Rabasi tal vez no imaginó que al armar y reparar una y otra vez su Forté de carrera, le estaba moldeando el espíritu al niño y transformando el futuro deportivo de nuestra provincia.
Rabasi era un tipo que se te ponía atrás y te esperaba, ¿viste? Y cuando vos cometías un error o te pasaba algo, el cordobés estaba ahí, adelante. Ese era el problema. En una carrera en el Salvia rompe Rabasi y todos sus rivales se mofaron mucho de él. Y a mí y a mi hermano como hinchas de Rabasi eso nos dolió mucho, entonces dijimos, no, pará, este muchacho quizás necesita ayuda. Vinimos a hablar con él, le ofrecimos nuestra colaboración, digamos, como sponsor. Él la aceptó de buena forma en esa manera y de ahí en más, bueno, colaboramos con él hasta que terminó su carrera, más allá del Forte, luego comprando el Berta de motor trasero. Colaboramos hasta que él dijo, no quiero correr más. Claro, ustedes en esa época tenían Forrajería Urquiza en Villa Elisa. Claro, Forrajería Urquiza en Villa Elisa, que estaba ahí en Avenida Urquiza 1896, hoy hay una venta de autos en ese lugar. Y bueno, pero más allá que estábamos en Villa Elisa, también teníamos negocio de forrajería en Colón, entonces, digamos, era muy habitual, digamos, la relación entre Villa Elisa y Colón en ese tiempo. Fue a partir de 1965 que Jorge comenzó a correr los calendarios deportivos completos en nuestra patria chica. Y te digo, él despertaba odios y amores, entonces era una persona muy particular, de una personalidad muy característica, pero introvertido, pero una excelente persona, un genio como mecánico. Dicen que todos los genios en distintas ramas son locos y yo creo que este era un genio para la mecánica. Imagínate, la caja de cambio del Forte estaba cuando pisaba el acelerador. Yo creo que nunca se llegó a saber qué es lo que podía dar esa chatita Forte. Pero él largaba, venía quinto, sexto. Parece verlo, miraba las ruedas, le ponía un cartoncito adelante para que levantara un poco más de temperatura el Forte cuando en las últimas vueltas pasaba como quería. ¿Cómo era eso el cartoncito? En el radiador le ponía un cartoncito, y iría sobrado el motor que no levantaba temperatura, entonces le ponía un cartoncito para que levantara, para que llegara a la temperatura ideal del motor. Increíble, ¿usted lo vio eso? Sí, lo vi. Y nosotros con los autos no sabíamos cómo hacer para refrigerar, porque no sabíamos qué ponerle, hasta que no calentaran, andábamos a 130, 140 grados de temperatura, ¿verdad? Se preparaba él su máquina, corría él. Eso es más difícil ganarle, porque si él lo prepara, él conoce más. Yo puedo transmitirle a mi mecánico, mira, siento tal y tal problema, pero no es lo mismo que yo me lo prepare y sepa qué problemita hay acá arriba, si dobla menos, si dobla más, si acelera más. No es una cosa transmitir lo que uno siente, que sentirlo propiamente y sé, bueno, no, mira, acá lo siento así. Eso es una ventaja muy grande, aparte de que él era muy buen piloto, él se hacía todo, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente ahí como que las posibilidades están mucho más a favor de él. Fue en Rosario del Tala, que rompe algo del motor y él era tan cuidadoso de lo que tenía dentro del motor, que me pide a mí que enganchemos, yo era el encargado siempre con una camioneta de llevar el tráiler con la máquina, me pide a mí salir del circuito para trabajar en el motor en absoluta privacidad, digamos. Ni a mí me dejó ver que yo no entiendo absolutamente nada de motor. Yo subo a un auto y me dicen que es 2000, sé que hay que echarle nafta o gasoil, pero otra cosa no sé. Ni a mí me dejó mirar qué es lo que hizo en el motor. El motor había tenido un problema, él lo solucionó y ganó esa carrera. Fue en Rosario del Tala. Introvertido y reservado, poco mediático y alejado de las adulaciones de la multitud, Rabasi, que se instaló definitivamente en Colón cuando conquistó a la reina del automovilismo, Luisa María Ebecuos, fue una figura impresionante. Responsable de que se corten miles de entradas los domingos, un ídolo total con la rivalidad y el amor que esto puede generar. Los Bertoliotti en 1 de Mayo son un ejemplo de ello. Bueno, lo que pasa es que a mi marido siempre le gustaron las carreras de auto y era muy hincha de Ford. Entonces, como Rabasi corría con Ford, siempre se inclinó por él.
Y bueno, y después se lo empezó a tratar, era una persona muy buena, muy amable, y bueno, éramos hinchas de él, y era de la zona, Claro. que eso es lo importante. Exactamente. Convocaba mucha gente Rabasi, ¿no? Sí, sí. Teníamos una estanciera, iba siempre de 8 a 10, entre grandes y gurises. Claro. Y con todas las provisiones. Sí, llevábamos, y nos juntábamos con otra familia, la familia Odiar, ellos iban primero, hacían el asadito, llegábamos nosotros, abría el negocio primero, y después íbamos nosotros, y bueno, almorzábamos ahí, pasábamos un día hermoso. Es cierto que usted volvía ronca de hinchar por Rabasi. Sí, no solo yo, Claro. todo. Sí. Claro. Y, o sea, la mujer era muy fanática en aquel entonces del automovilismo. Ah, sí, le gustaba mucho. Era, qué sé yo, el Salvia tenía mucho que lo enganchaba a uno, porque era un circuito tan hermoso, tan hermoso. Está bien. Tilma, y aprovechamos este encuentro con usted para hablar de Lalo Bartaliuti, porque también en este material incluimos a Aniceto Galay. Su marido, Lalo Bartaliuti, corrió Cafetera y el circuito de 1 de Mayo llevó el nombre de Aniceto Galay, ¿verdad? Sí, porque era muy amigo de mi marido. Más te digo, la señora de Aniceto Galay era, no sé si de las mayores o más o menos como mi marido. Son nacidos acá cerca. Iban a la escuela con mi marido, acá. Claro. Ya es como que se conocían. ¿En dónde estaba el circuito de 1 de Mayo de Y Cafetera? es yendo a San José, Claro. donde estaba el almacén Yanú, el que conoce se da cuenta. Claro. Ahí él le había dado el sitio. ¿Lalo? No, el señor, el dueño de la tierra ahí. Ajá. Sí. Bien. O sea, la gente del almacén Yanú dio el terreno. Claro, le dio el terreno a mi marido, que lo conocía mucho, para que hagan las cafeteras ahí. Había 3 pilotos por esa época en el pueblo de Cafetera. ¿Quiénes eran, aparte de Lalo Bartaliuti? Bueno, Carlos Bertogliotti, Omar Odiar y Oscar Torrán. Bien, bien. Eran las 3 máquinas. Las 3 máquinas, sí. Muy bien. Y acá lo hacía todo él, todo. Y Rabasi, a raíz de la amistad, le había regalado un árbol de leva. Muy bien. Bueno, así que pasó muchos años en los autódromos, porque primero acompañando a su marido Lalo y después alentando a Rabasi. Sí, no, las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas. Sí. Ajá. No, Rabasi, nosotros acá cuando iba mi cuñado por ahí a Gualeguaychú, y ellos eran solos y siempre nos invitaban. Entonces cuando era más lejos íbamos con ellos. No. Era la única diversión, nosotros nunca fuimos de vacaciones, de nada. Rabasi era un hombre que más o menos como era mi marido. Él hablar pavadas, no. Él siempre el tema y son personas de palabra, ¿entendés? Y Rabasi era así. Y siempre se no sé que dice usted que hablaba lo justo y necesario, digamos. Exactamente, sí. Luego de perder el campeonato de 1973 en el escandaloso coronación de Nogoyá a manos de Próspero Bonelli, Rabasi se vio obligado a dejar la coloradita histórica Forté por el Peugeot. Y si bien corrió hasta el 9 de diciembre de 1979, alternando buenas y malas, ya no pudo volver a ser campeón y le costó ser protagonista. Es que desde el 8 de noviembre de 1970 ya nada fue igual en la Fórmula Entrerriana. Aquel día, en Victoria, había surgido la nueva ola. Con un revolucionario chasis Bravi Ica motor en popa, sumado a su carisma y estilo de indumentaria, debutaba el oriundo de Casilda, Santa Fe, Jorge Tetamanzi. Tanto la platea femenina como los que estaban cansados del abrumador dominio del cordobés vieron con buenos ojos su llegada. Nadie imaginaba el contagio y la descomunal popularidad que habrían de venir. El Playboy de Olivero le decían a Jorge Tetamanzi porque siempre estuvo bien arregladito, bien pintón, hoy fallecido, que en paz descanse, falleció hace 3 años, 3, 4 años atrás. Se me dio haber comprado un cuadro de Jorge Tetamanzi hace 2 años, me acuerdo lo compré en Clarita, en la Águila Mecánica, compro una foto y lo hago un cuadro. Y lo puse en la cabecera de mi cama, que era gurizón, tenía 13, 14 años, 12 años, ¿no? Así que lo llevaba en el corazón de Tetamanzi. Bueno, a partir de ahí, de la avenida Tetamanzi, se revoluciona la fórmula, ¿viste?
Porque la mayoría de los autos todavía eran categoría Forte, como solo adelante, ¿viste? Nos enloquecimos todos al ver ese auto, ese equipo, y bueno, todos queríamos correr sí o sí. Ya en aquel momento se hacía difícil conseguir algunas cosas y hacerla competitiva a la categoría. El mejor atino que tuvieron fue de poder o dar la posibilidad de usar el motor atrás. Entonces aparecen los Ica, aparece algún Peugeot, y hacen una revolución en el automovilismo. Y nos gustó la categoría, nos gustó la gente, nos gustó cómo nos recibieron, un montón de cosas, pero lo principal de haber continuado acá en la Fórmula Entrerriana fue cómo nos recibieron, cómo nos atendieron. En fin, fue algo que nosotros allá no estábamos acostumbrados. ¿Y usted el debut con qué lo hizo? ¿Con un Ica ya por aquel entonces? ¿Con qué? Con un Ica, sí, un chasis Bravi y el motor era un Ica. En el año 88, 87, 88, yo viajo por tema de comercio a los pueblos ahí, y él tenía una agencita de auto. Y paré sobre la ruta ahí en Cañada de Gómez, en Carcarañá, perdón. Y estaba el muchacho y me dice, cuando entro, me saludo, y me dice, vos sos entrerriano, me dice. Y digo, me dice, ¿no será de Villaliza, no? Sí, yo soy de Villaliza. Me dice, no, pará, dice, que lo llama Jorge que venga, dice, porque si dos de Villaliza no quiere que se vaya nadie, dice. Lo llamó Jorge, y ahí lo conocía, lo que yo nunca había tratado con Jorge. Y lo traté varias veces con Jorge Tetamansi, y ha venido con Jorge Hugue a visitarme acá, al depósito. Una historia muy linda. Lo que pasa es que acá prácticamente eran la categoría se llamaba la popular categoría de la Forte, que eran autos con motor adelante, las chatitas convencionales que le decíamos, y de repente, y que ganaba Rabasi. Rabasi tenía el mejor auto, era un muy buen piloto y ganaba siempre. Entonces la gente como que, sí, si bien los fierreros les gustan todas, pero no era el entusiasmo, y de repente aparece Tetamansi con ese auto con motor atrás, algo totalmente distinto, y le hacía lucha porque le entró a ganar, y bueno, nos enloquecimos todos. Me imagino que la gran cuenta pendiente de su carrera deportiva ha sido ser campeón. Ay, sí, mirá, no se pudo lograr por esas cosas. Yo en aquel entonces estaba la revista Corsa, que la tengo en un álbum que tengo allá en casa, y estaba primero acá en el campeonato, llevaba 6-7 puntos de ventaja. Y bueno, recuerdo que acá en Salvia, en un circuito que a mí me encantaba, en una de las últimas carreras se nos torció un tensor, en otra carrera se nos salió un tapón que llevaba el bloque al costado del Ica, Jorge, ¿vos te acordás? Y en las 2 o 3 carreras últimas paré por problemitas y perdí el campeonato por un punto. ¿Y quién se lo ganó en esos momentos, Rabasi? ¿Cómo? ¿Quién fue que le ganó los campeonatos a usted, Rabasi? Esa la ganó Rabasi. Veníamos los dos ahí. Y yo venía adelante, realmente venía adelante, porque lo tengo inclusive en las revistas, ¿viste? Tetamansi era de Carcarañá, pero se lo conocía como el Playboy de Oliveros, ya que la familia Mangiarotti, propietarios y mecánicos del auto, eran de ese lugar. El día de la aparición, que haría que las chatitas Forte tengan los años contados, merecía ser documentado, y de eso se encargó Kiko Ferrer con su cámara, generando un auténtico documento. Y esta es la foto del tren delantero, del tren trasero de el primer motor atrás que vino, de un santafesino. Ah, de Tetamansi. De Tetamansi. Mire usted. El primer auto que vino con motor atrás. La época de oro estaba en marcha, con calendarios que superaban las 20 fechas anuales y convocatorias generalmente por encima de 12 o 15.000 personas,
la Fórmula 5 se convirtió en la categoría de monopostos más taquillera del país, haciendo que los vecinos simples del vivir cotidiano de pueblo se conviertan en pilotos ídolos de póster. Sí, sí, increíble, increíble. Venía gente de Santa Fe. Por allá un día me llama un hombre en el circuito y me dice: yo soy de no me acuerdo qué pueblo de Santa Fe, vengo todas las carreras, soy hincha suyo. Y yo, ni idea. Yo creo que fue un fenómeno socioeconómico, o sea, yo lo relaciono, por ahí estoy equivocado y deliro, pero para mí tuvo mucho que ver la avicultura, que le trajo mucho confort a la gente de campo. La avicultura. Sí, para mí eso dio un plus a la gente que empezó a tener mayor disponibilidad de dinero, a poder salir. Esa lucha entre vecinos y conocidos y se fue incrementando y eso llevó a que se llenaran los circuitos de hinchas de un auto, de una ciudad contra los de otra. Y fue un fenómeno que salió de los talleres, de los amigos, de los asados, y que fue levantando hasta que fue furor nacional. Lo que marcó mucho lo que fue la pasión y cómo hacían para financiarse el tema de las peñas. Las peñas fueron fundamentales, acá y en todos lados. Cuando se trabajaba en los talleres toda la noche, los muchachos cebando mate, otros haciendo un asado, porque en ese tiempo había que hacer todo. Ahora se va a un preparador con plata y se compra hecho. Ya no es el automovilismo de antes. Antes las peñas vivían. Ahora el piloto se pone los guantecitos, sube, de mecánica no sabe nada, antes no. Sí, era una época de peña, justamente porque creo que ese fue el éxito de la Fórmula Entrerriana, es decir, la actividad de las peñas. Totalmente. Sin lugar a dudas, no cabe ninguna duda, la participación de todo el mundo opinaba, todo el mundo tenía y todo el mundo colaboraba, porque es indudable que los pueblos ayudaban a que los pilotos a través de la cena, a través de la colaboración puedan seguir corriendo, ¿no? No, pero era una cosa loco, me acuerdo por ejemplo correr 3 series y 2 repechajes para lograr eliminar la cantidad de corredores que había. Claro, fue una categoría que vos lo hacías en un taller a la noche, 10, 12 locos, éramos 15, algunos tenían más, como la gente de Uruguay tenía mucho más. Un asado al medio, la chatita, que era la chatita de carreras acá arriba de los caballetes, y todos metíamos la mano, por ahí nos decía, íbamos a los Bonelli a comer un asado, che, poneme esta tuerca, y yo hoy ponía la tuerca, no sabía nada de tuerca, pero era simbólico, ibas a los Rabás y pasaba lo mismo, es decir, en una reunión de amigos, y de ahí salía. Mira, sí, fue realmente... No, fue una cosa que yo, así vivo así en años más, no me lo voy a olvidar. Y a mí me hablan de Entre Ríos y yo me emociono, porque te soy sincero, es una cosa que a mí me encanta, me encantó todo lo que hicimos acá en Entre Ríos. Te vuelvo a repetir otra vez cómo nos recibieron, cómo nos atendieron. Fue como un delirio que seguramente no se va a volver a repetir. Por ejemplo, se corría de Coronación noviembre. Imagínate 40 grados de calor, la gente lleno, porque la gente pasaba calor en su casa, pues no tenía aire acondicionado, ventilador a lo sumo, no tenía la comodidad que tiene hoy, no tenía televisión, no tenía cine, no tenía nada, era lo único que había. Y la Fórmula tenía algo muy particular, tenía un piloto prácticamente de cada lugar, no había, creo que pueblo que no tuviese un piloto, venían de todas partes, entonces las peñas que se armaban, el grupo de gente que se armaba, a cada uno iba por su pollo, por la gente que iba. Acá en la Peña 22 yo me acuerdo de cenas, de lo que sea. Y gente muy conocida, bueno, lamentablemente gente que por ahí ya no está, ¿viste? Pero y cada uno tenía su peña y colaboraban, trabajaban de continuo, era una cosa impresionante, ¿viste? Y en otro momento de la vida,
que vos salías y había todas las parrillas llenas de asado, todos te invitaban a venir a comer. Una parrilla al lado de otra, toda la vuelta al circuito, una parrilla al lado de otra, una familia entera a la vuelta comiendo. Qué Era un espectáculo, una madera había de los fogones. Y vos, Cristian, pensás que se dejaban todas las casas solas en el campo. Claro. Y no se ponía una llave en un portón, no se ponía una llave en la casa. Decía, hay carrera en el Salvio y nos íbamos todos, dejábamos la puerta abierta. Claro. Entonces era una cosa, dentro del automovilismo, lo que se vivía en el campo, en los pueblos. En su momento realmente era como una cuestión, no voy a decir de Estado, pero sí era una cuestión de una importancia tremenda en el diario vivir de la gente, de prepararse y poder participar de los eventos como eran esos, ¿no? Era impresionante la cantidad de gente, aparte eran 3 días de fiesta, era todo un pueblo de noche, era todo un folclore. La gente, yo me acuerdo que sacaba las camionetas de 0 kilómetros de los Caracini, las sacaba de la agencia y las llevaba al taller de chapa y pintura, hacía pintar verde y amarillo como el auto de carrera. Anaranjado. Anaranjado, perdón. Claro, nosotros no le damos bolilla. Ahora que pasó el tiempo, vos decís, pero es una cosa de loco. Hacer eso hoy es un... Pero no 5, había muchas camionetas pintadas así. Iba y compraba las Chevrolet 0 kilómetros, las sacaba de la agencia y las llevaba al taller de chapa y pintura. Calculá que en determinadas carreras y determinados circuitos que tenían comodidades, la gente armaba los campamentos el jueves, el viernes. Mucha gente. El jueves se armaban carpa. El día jueves ya estaba toda la parte de abajo lleno de carpa. Acá en todos lados, no solo en acá. todos lados. Como turismo carretera, viste, que van, cuando hay Paraná, que ya el jueves se va la gente, iban a ganar lugares con las carpas y armar, poner carpa y todo. Era, la verdad que un espectáculo muy lindo. Vos ves el público, lo que eran las mujeres, tanto de la parte nuestra como de la parte de Uruguay, la parte de Bonelli, viste. Una carrera acá era un éxito, por eso los coronaciones se pagaban tanta y tanta plata porque sabían que calculaban una base de 20.000 personas y de ahí se sacaban los premios. Además la publicidad que había, porque había muchísimas empresas que aportaban en publicidad miles, no sé, millones de pesos en ese momento. Y el éxito fue eso, básicamente de que la fórmula no tenía comparación, porque la Fórmula 6 empezó después, porque estaba en ese momento de las cafeteras, pero era muy lenta para lo que quería la gente quería vértigo, velocidad, y quería ver autos nuevos. Ahora es increíble los nombres y apellidos de, digamos, lo mejor de la mecánica que había en el país estaba en la Fórmula. Estaba en la Fórmula, y si era la vedette del país, el gráfico, que era la revista de automovilismo, sacaba Fórmula Entrerriana, no sacaba Fórmula 2. La Fórmula 2 recién empezó con algunos de la Fórmula Entrerriana como Cacho Jaracini, que fueron a correr al Autódromo a Buenos Aires, y que nosotros lo seguíamos también con las transmisiones. El apasionamiento sanguíneo de los argentinos traería sus consecuencias en aquellos años de tanta popularidad. El Coronación de Nogoyá en 1973 fue un escándalo, una auténtica batalla campal. Aquel día, Rabasi debió conformarse, si es que lo hizo, con ser campeón moral de la categoría. Desde entonces, la coloradita pasó a la inmortalidad y se exhibe hoy en el local comercial familiar de Presidente Perón al 321 de la localidad de Colón. Pero ¿qué fue lo que pasó aquella tarde caótica de Nogoyá? Y llegaban a ese Coronación prendidos el campeonísimo Jorge Rabasi, cordobés afincado en Colón desde hacía unos años, y Próspero Bonelli, que llegaban con un punto de diferencia, con Rabasi adelante. Y como vos bien decís, se produjo un verdadero escándalo, porque realmente fue una mancha para la Fórmula Entrerriana, porque fue un acontecimiento que de alguna manera vino a trastocar toda una fiesta
que se había realizado. Un agente policía, yo no pude comer ese día, con un revólver en la cintura, y porque el intendente de Nogoyá me declaró persona no grata, pues yo había pronosticado que no se iba a correr y no se iba a poder correr. Y fue así, era una nube de tierra y tierra desgranada y el circuito que se fue rompiendo. Y eso rompió máquinas. Yo creo que le faltó apretar las tuercas a la unión de volante. Y había mucha prepotencia. Ahí hubo caballería, los agentes armados a caballo. ¿Y quién lo encañona a usted con un arma? Un agente policía, porque había un decreto que no era persona no grata para el intendente. Bueno, ¿y cuál fue su reacción cuando sintió el arma? ¿Dónde se la pone? No, acá en el costado nomás, que tenía que salir de boxe. Bueno, salí de boxe y tuve que comer abajo de un acoplado. Era el mediodía, entonces pusimos unas lonas abajo de un acoplado y ahí nos ubicamos para comer. Y después transmitir desde otro lado, por supuesto. El circuito de Nogoyá había sido trabajado, pero tenía un compuesto de tierra muy malo, pero muy malo, que a pesar de que se lo regaba y era el polvo, era verdaderamente infernal. Ravasi corrió su serie, clasificó. Bonelli corrió su serie, iba muy bien en la serie y rompe el auto. Bueno, así que tenía que ir al repechaje. ¿Qué pasó? Aparentemente, dada la situación del circuito, que era, vuelvo a retirar, la tierra que se levantaba, la Unión de Volantes trató de apurarlo en el momento en que el circuito estaba bien, porque había un momento que lo regaban, parecía que se acomodaba, y bueno, y un par de vueltas se podían dar bien, y después volvía a levantarse la tierra. Así que en el momento que parecía que la tierra se había acomodado, trataron de adelantar la largada, y se olvidaron, ¿no es cierto?, de que había pedido Bonelli un tiempo para reparar, porque así es, el reglamento otorgaba un tiempo determinado. Bueno, cuando los autos salieron para el repechaje, Bonelli todavía estaba dentro del boxe, a pesar de que los mecánicos corrieron hasta el palco. Alcides Scolamieri estaba de espalda y había una distancia prudencial, largó el repechaje. Con esto significaba que Bonelli, al no poder largar, bueno, quedaba fuera de la carrera final y ganaba Ravasi indudablemente, porque iba a poder tener la posibilidad de correr. Bueno, a raíz de esto, enseguida el público, sobre todo, y esto me duele decirlo porque yo soy hijo de Concepción del Uruguay, en forma desacostumbrada, para un pueblo tranquilo como es Concepción, se levantó, cruzaron la pista, atravesaron vehículos. Estaba el gobernador, dicen. El vicegobernador, Dardo Blan, y se armó una batahola de aquellos, hasta el vicegobernador ligó. Que estaba el vicegobernador Dardo Pablo Blan, y tuvo que salir disparando porque era una horda salvaje. No, después la gente arma escándalo enseguida, en cualquier orden de la vida, ¿no es cierto? Pero bueno. La montada, los caballos eran tirados al suelo, es decir, fue algo tremendo. Y entonces Raúl Scolamieri, que era tal vez uno de los más fustigados en ese momento, bueno, pidió hablar con Ravasi, que era a ver si Ravasi permitía que Bonelli corriera. Me contaba Jorge, cuando estaba, bueno, preparando este trabajo, que llegó, dice, pálido Scolamieri, y le planteó la situación como estaba. Dice, mirá, dice, si vos permitís que corra y larga la última fila, dice, lo dejamos correr, si no, nos tenemos que cortar aquí porque la policía no puede contenerse a la gente. Dice que, me dice Jorge, yo miré Bucielo, miré el circuito y era un tierral impresionante. Y me dije, yo con salir adelante de Bonelli, él tenía que largar atrás, yo soy campeón. Así que le dijo Ravasi a Scolamieri, dice, largue la carrera, lárguela Raúl, lárguela. Y así fue. Pero había otra cuestión más. No había lugar, es decir, que los suplentes estaban ocupados. Algún suplente tenía que dejarle el lugar a Bonelli. Y el que renuncia a la largada fue la número 5 del uruguayense, el Tunga Roude, Antonio Roude, quien le permitió a Bonelli largar a la última fila. Me cedió un puesto en la final, porque de acuerdo al reglamento de esa carrera yo no podía, largaban X cantidad de autos y yo tenía el último lugar.
Tunga me cedió el lugar de él y bueno, pude correr. Bueno, largaron, comenzó la carrera, por supuesto el auto de Bonelli totalmente había solucionado su problema. Rabasi andaba con un problema de embriague, que se fue agudizando después durante la carrera, y cuando faltaba muy poco, me dice Rabasi, lo vi pasar a Bonelli y dijo, esto se terminó. Ese fue el fin del motor atrás de Rabasi, que era el cabecero, digamos, como decimos entre nosotros, ¿no? La verdad que ese día a mí me dolió verlo en la situación que estaba. Realmente creo que no arrepentido de haberlo dejado correr, pero sí muy amargado de que la federación lo haya puesto a él en el brete de dejarlo o no dejarlo correr. Ganó así Bonelli la carrera, pero podríamos decir que el campeón moral fue Jorge Rabasi, que más allá de haber perdido esta competencia, sin duda su actitud responsable atemperó los ánimos de aquella jornada realmente muy irritable para todos. Lloró como un gurí chico, porque a él lo pusieron en el compromiso de autorizarlo o no correr a Bonelli, porque Bonelli ese día gana, Rabasi pierde la carrera y el coronación y el campeonato, creo. Claro. Bueno, Uruguay, otra anécdota, hay una foto que tengo por ahí también, donde estamos nosotros, los de la radio, tirados en el suelo a la siesta, esperando la primera serie, con 4 personajes del batallón de ingenieros con ametralladoras apuntándonos. No nos estaban apuntando, nos estaban cuidando, cuando la famosa guerra Bonelli-Bacaluso. Pero qué increíble fue esa guerra, ¿no? Esa guerra empezaba en los talleres. Bacaluso acá a la entrada de Uruguay en su taller y Bonelli en el centro, tenía su casa. ¿Pero por qué había tanto encono entre los dos? La hinchada. Y a mí me tenía mal porque yo estaba a mí me perjudicó muchísimo eso, porque primero que brillar atrás de esos dos monstruos era dificilísimo. Yo era el tercero en discordia acá y los apoyos de las autoridades las llevaban ellos, entonces, y tenían unas peñas fuertes que gastaban de 3, 4 motores y cosas así. Nosotros teníamos uno solo y cuando se rompía teníamos que ir llorar para armarlo de vuelta. Así que... La diferencia era entre la hinchada. Claro. No era nosotros al final nos plegamos también a la hinchada con esas diferencias, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, todo pasó, han pasado muchos años. Pero, así que, ¿y de qué los cuidaban ese día? Y volaban bielas, volaban pistones, en todos lados, en la misma carrera a veces. ¿Se tiraban? Sí, en la misma carrera. Pidieron el cuidado del ejército, estaba todo a cargo del ejército. No, la policía no alcanzaba. Estaban enfervorizados los muchachos. ¿Y con Bacaluso después de todo aquello quedó todo bien entre usted y él? Sí, sí. Sí, nosotros fue pasando el tiempo, las aguas se calmaron y bueno, hay que seguir viviendo con rivales y no rivales, así que todo eso pasa. Era una cosa de no creer. Si yo te digo que en una carrera en Paraná había una cola de aquí hasta Paraná de gente que iba a la carrera, como hoy puede ocurrir en una cola festejando un campeonato de fútbol, Villa Elisa o Defensores de Colón. En el motel de Villaguay no se podía parar porque había 500 autos parados. ¿Cómo dice usted? ¿En Paraná había una cola de dónde a dónde? Desde Colón a Paraná había una cola, una cosa impresionante. ¿Desde Colón a Paraná? Sí, no te voy a decir que era una cola permanente, pero no sé, deben haber ido desde Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Barú, que lo seguía mucho el Negro Gallo. Deben haber ido no menos de 1000 autos. Era una cosa, escuchame, la carrera era normal que vayan 13, 14, 15.000 personas. Seguramente fue la primera vez que el automovilismo en la provincia de Entre Ríos, bueno, tuvo más fortaleza y más fuerza que el fútbol. En Concepción del Uruguay, por ejemplo, cuando había carreras en el autódromo, la Liga Departamental de Concepción del Uruguay suspendía la fecha porque
porque los cuadros no alcanzaban a conformar muchas veces 11 jugadores, los jugadores se iban a la carrera. Entonces era desvirtuar el juego, ¿no es cierto? Así que en aquella época de esplendor, que yo estoy hablando 73 al 77, la Fórmula Entrerriana escribió una de las páginas más gloriosas de la provincia de Entre Ríos, y ojalá dentro del automovilismo, y ojalá que algún día pueda repetirse. Sí, era un furor. Algo que nunca se va a ver más, creo, que en la provincia, menos acá en el departamento, olvídate. Fue una cosa que lamentablemente para ustedes que no lo vieron y para nosotros que lo vivimos y nos gustaba, es imposible de repetirse. En muchísimos talleres de toda la provincia, el apogeo se hizo combustión. Los pistones movilizaron incontables cigüeñales que lograron que ruede la pasión. Nuestro pueblo tuvo 4 referentes: Jorge Bouvet, su hermano Hugo, Cachi Scaracini y José Manuel el Vasco Arribalzaga son símbolos elicenses de la época dorada. Pero lo mejor de todo fue haber logrado que 4 rivales entre sí puedan nuclearse en una misma organización. Villa Elisa Competición fue el sol que salió para todos. Y un día decidieron organizar algo para ayudar a todos los pilotos de Villa Elisa. Y ahí nació Villa Elisa Competición. Y era una cosa que trabajaban todo de corazón, le daban a todas partes iguales. Era una cosa hermosa porque todo lo hacían de corazón. Ellos me dieron a mí el mandato para hacer esa unión. Y yo hablé personalmente con ellos. Los invité una noche allá a casa cuando vivía frente al hospital. Estuvimos conversando, qué sé yo, alrededor de 3 o 4 horas, ¿no? Y salió hasta el nombre de la sociedad, Villa Elisa Competición. Estábamos en la casa del Vasco y, bueno, quienes estábamos reunidos no me acuerdo. Y bueno, y hay que ponerle un nombre, y se me vino a mí a la mente, le digo, ¿y si le ponemos Villa Elisa Competición? Y ahí está, Villa Elisa Competición, y así que ahí quedó el nombre. Una experiencia fenómena. Todos los autos tenían su peña, y todas las personas trabajaban, colaboraban, etcétera, en nuestro caso también. Y hubo una buena idea de juntar los 4 autos de Villa Elisa en un solo objetivo común, que era que nos vaya bien a todos. La 29, que la había armado mi tío copió también, Lelo, copió el auto nuestro y hizo un auto nuevo que lo corrió el Vasco Arribalzaga. Así que eran 25, 29, 77 y 78. Y 78, que era la que corría la de Calicho. Entonces todo lo que era beneficios y participación de cosas y carreras, cantinas, etcétera, se hacía en conjunto para los 4 de parte iguales. Eso es lo que yo siempre rescato de eso. Por eso digo, cada uno con su impronta en su auto, pero en el fondo o por fuera era una coraza Villa Elisa Competición que protegía los 4 autos, ¿viste? Entonces cuando se hacían las reuniones, el color y el número del auto no existía, eran todos iguales, ¿viste? Te lo digo porque yo lo escuchaba como hablaban y era algo ejemplar. Fue verdaderamente un cooperativismo y por eso triunfó Villa Elisa Competición, porque las ambiciones personales no aparecieron en ningún momento y fue todo un gran equipo, y eso hoy en día hace falta. Realmente ahí yo me di cuenta de lo que puede llegar a ser un grupo de gente que trabaje sin intereses personales. Es monstruoso cómo se multiplican las ideas y cómo se llevan a cabo rápido los proyectos. Realmente fue un ejemplo. Yo tengo como premisa hacer las cosas a largo tiempo, a largo plazo, pero me equivoqué con que sea solamente de automovilismo, porque después, pasado el tiempo, la necesitábamos para otras disciplinas. Y Villa Elisa solamente era para promoción, Villa Elisa Competición era para promoción del automovilismo por los estatutos que tenía. Era solamente para el automovilismo y tendríamos que haberla hecho para todo el deporte.
departamento en aquella época supo contar con 3 autódromos. Todos ellos tienen la particularidad que comenzaron a funcionar en 1971. El cielo pueblerino de La Clarita supo del vuelo de las águilas mecánicas. Y bueno, tenían 2 autos, la 46 que corría el Negro Gallo y la 47 de Coco Borcla. Y ahí hicieron el circuito y empezamos con las carreras. Y con Gallo teníamos una afinidad muy especial, inclusive una noche en el programa que yo tenía por radio, digo, parece que Gallo lo desafió a Rabasi a correr una carrera entre los dos. Se me vino Gallo, vestido de mecánico, lleno de grasa con el hermano, llorando. Que por favor rectifique lo que había dicho, que el padre le quemaba la máquina, le prendía fuego el auto. Lo desmienta Rabasi. Yo le pregunté a Rabasi no desmiente nada. Esto que te estoy diciendo textualmente lo decía al aire yo. ¿Para qué largaba eso? Sí, para prender más fuego. Era para prender fuego, era. Pero usted pero lo había dicho Rabasi. Ah, ¿lo había dicho? No, Rabasi lo había dicho. Pero capaz lo contó en confianza y usted fue... Qué sé yo, no sé. Claro. La cuestión es que Bacaluso me desafía por el diario La Calle a mí a correr. Y ya que estaban desafiando, ¿por qué no me venís a correr a mí? Y le digo, acepto el desafío. Entonces le acepté el desafío a Bacaluso. Le digo, yo voy a correr con la máquina de Rabasi, pero vamos a correr de Colón a Uruguay, había ripio. Por supuesto, la máquina de Bacaluso en los primeros 100 metros quedaba colgado el ripio y yo sabía que con el Rabasi llegaba. Entonces le digo... ¿Rabasi estaba con la chatita todavía? Claro, estaba con la chatita. Le digo, Venado, le digo, te paso por arriba. Vos no llegás ni 100 metros como está la ruta y yo te corro de Colón a Uruguay. Gallo ya de por sí era conocido. Claro. Y después pasó a ser el ídolo del pueblo. Claro, sí. Era del pueblito vecino, pero de cuenta que era todo lo mismo, seguro. Claro, era de Barú. Claro, exacto, claro, sí, seguro. Bueno, ¿y quién toma la iniciativa, Cacho, de empezar a organizar carreras? Y mi viejo, él era el que le gustaba todo. Sí. ¿Él estaba vinculado a alguno de los autos en particular o no? Sí, la del Negro Gallo. Y don Caire se levantaba temprano y todo el día en el circuito. Y por ahí decía, bueno, dame la comida que se me seca el circuito, lo había regado y lo pisaba. Por ahí decía, dame una mano con el bebo porque yo con el otro camión no doy abasto. Y bueno, pisoñábamos con los dos, pisábamos despacito. Claro, él ponía todas sus herramientas. Sí, por supuesto, todo. Él hacía todo. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Bien, ¿y el primer dibujo estuvo contra la calle? O sea, ¿la traza ahí del ripio es la misma que en aquella época o no? No, era un poco más corto, entraba de este lado de una tapera que hay ahí y después pasaba atrás cuando habían hecho el circuito a los 2 o 3 años. Y ahora que el último era distinto porque la recta estaba atravesada y antes la recta estaba de punta así, de norte a sur. Claro. Pero el último Águilas Mecánicas no estaba unos metros más al fondo. Claro. ¿Cuántos metros más al fondo que el dibujo inicial? Claro, sí. Sí, por supuesto, ni hablar. Claro. Porque había unos campos que eran de otros vecinos. Después don Caire lo había comprado, entonces cambió el circuito, seguro, de exposición. Seguro. Claro. Y lo trabajaba él, ¿no? Él hacía todo. 25 años después que se accidentó el Negro, nos fuimos a las carreras. Y después empezamos de vuelta. Cuando Jorge empezó a correr, se le antojó hacer el circuito don Caire otra vez. Con don Hugo Caire había algo especial. Él sabía muy bien cómo se hace un circuito de carrera. Él la tenía absolutamente clara cómo hacer un circuito de carrera. No es lo mismo que pasaba con Jorge o los demás, pero don Hugo Caire sabía cuando un circuito se iba a poder correr, cuando un circuito estaba bien compactado. Era un hombre que tenía toda la vida dedicada a la tierra, toda la vida dedicada y dedicado al automovilismo. Y la Clarita me gustaba porque tenía esos curvones con un peralte invertido y te sacaban de la pista realmente
A mí siempre me gustó manejar un poco tipo Stewart, así medio con la cola cruzada. Y me gustaba, eso me gustaba. A partir de 2003, el trazado tuvo su segunda etapa. Pero el detalle de las carreras realizadas durante la época de oro es el siguiente. En la noche del viernes 4 de septiembre de 2009, la fatalidad se llevó las vidas y sueños deportivos de don Hugo y Jorge Caire. Junto a ellos parecen haber volado para siempre las águilas de la mecánica claritense. Aparte el Salvia, el circuito hermoso que era el Salvia, porque era un circuito tan hermoso, tan hermoso. Ahí era una cantera, eran de los hermanos Salvia, Alejandro se llamaba Alejandro Salvia, era uno de los dueños. Sí, Juan Carlos y Alejandro. ¿Eran dos hermanos? Sí. Bien. Yo tenía 13 años y empecé a trabajar. El primer trabajo que tuve en mi vida fue con Alejandro Salvia. Ah, sí. Allá en el taller, sí. Acá al lado del bañario. Ajá. Viste que hay una cantera y un lavadero. Sí. El primer trabajo, tenía 13, 14 años, empecé a trabajar ahí. Claro. ¿Y qué hacía en el taller? ¿Mecánica general? Sí, le ayudaba a Núñez, le ayudaba yo. ¿Y qué? ¿Arreglaba los vehículos de la empresa? Sí, todo camiones eran. Todos camiones. Sí. Bien. Camiones Pegaso dicen que tenían, ¿no? Sí, no, cuando empezaron tenían los Dodge. Esos Dodge de P400. Claro. Que todavía anda dando vuelta uno por ahí por la curva. No sé quién lo tiene, pero sé que era uno de esos. ¿Y cómo era Alejandro Salvia? ¿Cómo era como persona? Buen tipo. En aquel año 71, un tío, Luis María Espiusa, tenía en ese momento un Gordini, me acuerdo hasta hoy, ¿no? Era nuevito el Gordini, y nos invitó a venir a mi hermano y a mí a la inauguración del Salvia y ver cómo la empresa Salvia en aquel momento, donde los hermanos Salvia se preocuparon porque esto sea un escenario de automovilismo, porque habían traído para ese entonces los camiones Pegaso, que incluso hicieron en aquel momento y se inauguró, creo que fue una fiesta el 25 de mayo, la calle Centenario con ripio, porque tenía tierra, y la enripiaron con viajes de los camiones Pegaso, y en esa misma época se hace el circuito Salvia. Era toda una cantera eso. Había piedras, había de todo, lo nivelaron, porque era al costadito así estaba la pista de aterrizaje. Y lo rellenaron y hicieron todo el circuito. Claro. Pero las máquinas que tenían, impresionantes. ¿Para trabajar en la cantera? Sí. Habían hecho, cuando trajeron los Pegasos, hicieron una demostración en la plaza acá. Y lo mismo cuando se lo regaba y después se lo pisaba. Hacían cola para entrar los camiones. ¿Los camiones de la empresa? Sí, de la empresa y particulares también, Claro. Quedaba con un asfalto, era más lindo que el asfalto para correr. Según la crónica del diario El Entre Ríos, a mediados de 1971, el presidente del Club San José, Carlos Maxit, acompañado del intendente Banerio, se reunieron con Alejandro Salvia a fin de gestionar que más de 30 hectáreas de cantera se conviertan en un autódromo. En principio, las competencias se iniciarían a mediados de 1972, pero al contar el Club Santa Rosa con el dinero necesario para ganar la licitación del Coronación 1971, las máquinas y camiones aceleraron el proceso que permitió que el 21 de noviembre de ese año se corra la primera carrera en el predio que pasó a la posteridad como el más colosal de los autódromos.
Su nombre sopla desde el ayer como una brisa hermosa, cargada de nostalgia, recuerdos y pasiones. Entre el Coronación de 1971 y el 2 de septiembre de 1979 se realizaron 28 competencias. Con el Río de los Pájaros como marco natural, el Salvia se ha ganado para siempre un lugar en el corazón de decenas de miles de fierreros que lo colmaban cada domingo. El Salvia era una locura. El Salvia fue palabra mayor dentro de, si vos lees artículos de la provincia y de la nación, digamos. Es decir, era una locura, una locura. Si vos no ibas un jueves, un viernes, no encontrabas lugar directamente. Cuando había carrera en el Salvia no se practicaba otro deporte porque que los clubes estaban con las cantinas en el autódromo, ¿viste? Generalmente se le daba a los clubes las cantinas acá. Entonces, como no había fútbol, se suspendía todo porque aparte la gente iba todo al autódromo. Por ahí íbamos viernes a la noche a hacer algo y bueno, y ya los viernes a la noche había carpa, gente esperando lo que iba a ser la jornada del domingo. La verdad que bueno, unos recuerdos espectaculares, el tobogán, la zona Las Piedras que decían antes de ingresar al tobogán. Y el Salvia era místico, era un circuito, era un pozo que había ya en la parte del tobogán y ahí se frenaba a cero y era muy difícil. En el mismo tobogán había que empezar a frenar y se llenaba un polvillo arriba y era como venir arriba de bolitas, así, era difícil. Realmente, esa bajada del tobogán, se te venía todo hasta arriba, que era terrible. Una vez me acuerdo, hice un trompo en la bajada del Salvia, bajé haciendo trompo del tobogán y venía Rabasi detrás mío. Yo hacía bastante trompo, hacía que estaba práctico con los trompos, porque lo esperaba, cuando se apuntaba el auto ponía la primera y cuando apuntaba para buen lado salía como tiro. Ahí en la bajada esa del Salvia, en la bajada del tobogán del Salvia, venía Rabasi atrás mío que me traía cortito. Y cuando Rabasi ve que yo hago el trompo, levantó a ver para dónde salía yo. Y preparé la primera y cuando apuntó bien salí como tiro para adelante y no perdí el puesto. No le di tiempo a que me pase. El Salvia tenía piso de ripio compactado con tierra negra y era muy bueno el piso del Salvia. El piso del Salvia debe haber sido uno de los mejores pisos de tierra, no sé de la Argentina, pero de la provincia de Entre Ríos con seguridad, con seguridad. Ni el Mena pudo llegar a tener el piso que tenía el Salvia. ¿Sabés cómo recuerdo el Salvia? Cuando entramos me bajaron la bandera, cuando entramos en el tobogán no pude avanzar más. No pude avanzar. Prácticamente me sacaron del auto. Prácticamente me sacaron del auto. Llega mi hermano, me agarra el casco, los guantes. Me cargaron en anda, no me pregunté quién. Ah, pero no podía avanzar por la gente. Por la gente que se mandó todo el circuito y quería que te diga más. Demoramos 25 minutos desde el tobogán para poder dar esa vueltita ahí y llegar al palco. No podíamos llegar, yo creí que en cualquier momento aterrizaba que me caía, porque viste, me llevaban a... eso fue. Es la única serie que yo gano en el Salvia y para nosotros es un recuerdo. Cuando digo nosotros digo La Peña y cuando hablamos de La Peña hablamos de La Peña 18, que era un grupo muy grande de gente. Que yo le gano a Próspero con un motor hecho en pronunciamiento y al Renault de Antelo. Entonces fue una serie muy especial, se me cae la correa en la primera vuelta de la bomba de agua, no tenía marcador de temperatura y cuando mi gente me quiere parar porque el motor estaba hirviendo, digamos, y yo no tenía conocimiento, la gente de Burdé que me había vendido el auto hacía 2 carreras atrás, deciden no pararlo. Así que por lo tanto
se rompe el motor después que termina la serie. El buzo sirvió, digamos, porque usábamos un tachito por encima de la cabeza que era el que comúnmente hoy llevan todos los autos. En ese momento nosotros llevábamos un tachito arriba de la barra para poder, los radiadores iban abajo y por lo tanto había que purgarlo con eso. Si me quema, incluso por ahí tenés la foto donde Cacho Pese me trae, porque Cacho Pese en el auto de carrera no había en ese momento tantas ambulancias en el circuito, me trae ya con la espalda quemada, una carrera que indudablemente queda en la historia, ¿no? En su construcción original, lo que acá era la recta principal tenía una chicana que fue donde falleció José Luis Gallo, porque la recta era demasiado larga, se iba, no como se la conoció últimamente, porque pasaba al campo lindero, lo que hoy es de otra familia, que en aquel momento era de Salvia, y tenía unos metros más la recta. Entonces tenía una chicana que era un poco frenar los autos antes de llegar al curbón. Se iba por la recta opuesta y en más o menos a esta altura, que había unas piedras que siempre relaté sobre las piedras esas, y hay muchas historias de esas, hacía una pequeña S y entraba al tobogán. Salía al tobogán en lo que es la parte de atrás, de lo que es hoy la laguna que está aquí en el Salvia. O sea, perdón Ricardo, el tobogán viene a estar detrás de la actual laguna más o menos. Donde está aquella, no sé si la cámara la llega a tomar, donde está la luz aquella, ahí estaba más o menos la bajada, que sigue estando, la entrada al balneario por esa parte es la parte del tobogán, y salía detrás de la laguna, hacía una curva, hacía una chicana y entraba a la recta principal, y entraba nuevamente acá a la recta principal. Era acá, Ricardo, donde estás parado vos, había una lomada que se llenaba de gente y la recta principal iba... Estaba boxe, acá estaba boxes. El palco, no quiero equivocarme, pero el palco de la largada debía estar más o menos por acá, por donde están estos autos, enfrente al tacho, más o menos debía estar el parque, y tenía pista de aterrizaje que iba de donde están aquellos árboles, de donde está la farola del medio, la de 3, de ahí iba entre medio de la recta principal y la recta opuesta hasta casi el 3/4 recta principal, más o menos. Ahí tenía pista de aterrizaje, ahí bajaba Juan Carlos Salvia, ¿no? Sí, ahí bajaba Juan Carlos Salvia con una... ¿Vos lo viste bajar a Salvia o no? Sí, lo vi bajar, porque él era muy de llegar, por ejemplo, cuando faltaba muy poquito rato para ir a la clasificación o a las pruebas libres. Lo vi bajar un día que bajó con el traje blanco que usaba para correr. No sé cuántas veces vino en avión, no te lo puedo decir porque no sé. Una vez yo lo vi bajar, porque esas cosas que uno tiene 12, 13 años y te quedan grabadas. O sea, la primera vez que ves un avión en los pueblos chicos, la primera vez que ves un avión aterrizar, ¿no? O sea, no es una cuestión menor para un chico de 12, 13 años, ¿no? No eran buzos antiflama como hay hoy, pero sí tenía ropa blanca. Buen pasar económico el de los Salvia. Sí, por supuesto. En aquel momento Salvia estaba, no voy a decir una cifra porque van a decir está hablando mal, pero 2, 3 barcos por día se llevaban hacia Buenos Aires con canto rodado y con arena. Bueno, después hubo 2 reflotamientos del Salvia. Por allá por los años 80, no me acuerdo, me parece que era 85, 86, a los 7, 8 años se reflota de vuelta, que lo reflota la comisión Amigo de la Policía.
En 1986, la Comisión Amigos de la Policía de San José decide reflotar el autódromo para organizar una carrera a beneficio. Tal objetivo se cumple y si bien no fue con la popularidad de la primera etapa, albergó a diversas categorías de nuestro automovilismo hasta 1989. Es aquí cuando comienza el segundo y largo periodo de 10 años de silencio e inactividad. En 1998, entusiastas fierreros del pueblo comenzaron a pensar en encender la luz de ese ayer tan exitoso sobre lo que ahora era un verdadero monte de oscuridad y olvido. Ya a comienzos de 1999, el sueño se abrió pasos en el enmarañado y pesado monte a fuerza de machete, hacha y motosierra. Como símbolos del ayer, aparecieron perdidas las viejas torres de banderilleros, las que habían desaparecido entre el pasto, la maleza y los árboles. El aporte humano que hicieron tantas peñas con la decisión política fueron esenciales para que el monte devolviera al Salvia. El 23 de junio de 1999, 5.000 personas pagaron para disfrutar de la histórica preinauguración con la presencia de competición especial 850 en sus categorías A y B. Sí, fueron aproximadamente, me acuerdo, en la preinauguración fueron algo de 5.000 personas y en la inauguración hubo 8.000 y algunas entradas pagas, que ha habido 10.000 personas, ¿no es cierto?, dentro del autódromo. Claro. Era comentado por todos lados. Me acuerdo que un día voy a Santa Fe, a Rafaela más precisamente, y me dicen, Oscar, dice, vos sos del lugar donde se reinauguró el autódromo Salvia, vimos la gente, dice, fue mucho más gente que al TN acá en Rafael, hasta allá en Santa Fe, un día también una gente de Córdoba me llama, dice, lo del Salvia es un fenómeno, habría que asfaltarlo, Claro. y el que siempre nos decía que había que asfaltarlo, y que era un visionario, yo siempre digo, Rafael Piroya. Pero la esperada inauguración llegó el 3 de octubre de 1999. Aquella tarde de primavera, 10.000 almas, colmadas de felicidad y nostalgia, desbordaron el Autódromo Salvia, donde corrieron las categorías provinciales. La emoción fue incontenible cuando la comisión del autódromo le entregó un reconocimiento a Estela Folonier, esposa de José Luis Gallo, ya que ese fin de semana se cumplían 22 años del trágico accidente del gran ídolo de Arroyo Barú y La Clarita. Si bien se debió acortar algunos metros la recta, el autódromo era prácticamente el mismo. Medían 1950 metros y conservaban los grandes detalles que lo hacían único. La laguna al final de la recta principal, la corta recta opuesta siempre desbordada de gente, la viborita de las piedras y el gran tobogán. Este último era un lugar de 1000 sensaciones. Los autos a plena velocidad desaparecían como por arte de magia para transitar a fondo la depresión del terreno, que era casi un pozo gigante, donde después de sumergirse los pilotos hacían una pronunciada trepada de la que salían ciegos sin ver los riesgos que podían existir. Cuando el circuito vuelve a abrirse, todos teníamos la esperanza de que el Salvia no se caiga más. En el atardecer del 21 de septiembre de 2003, nadie imaginaba que ese sol que se iba se llevaba la última jornada de automovilismo en el Salvia. Esa tarde, cuando nos íbamos, no pensábamos que era el final del Salvia. La verdad no lo pensábamos. Ese día, el sueño de Juan Carlos y Alejandro llegaba a su fin sin que nadie lo note, y el complejo turístico público-privado que hoy avanzó en el lugar hace pensar que el Salvia jamás volverá.
Desde octubre de 1971 hasta el 3 de septiembre de 1978, nuestra localidad contó con el Pancho Ramírez. De esta forma, nuestro departamento supo tener, en aquella época de oro de la Fórmula Entrerriana, 3 autódromos absolutamente convocantes. Del Pancho Ramírez hemos conseguido imágenes inéditas que pondremos en el aire en el próximo capítulo, donde además estaremos hablando de cómo fue la construcción de los 4 autos que le dieron vida al Villa Elisa Competición. Desarrollaremos carrera a carrera el campeonato de Cachi Scaracini en 1975, quizás uno de los años de mayor popularidad de la Fórmula Entrerriana. Así que nos despedimos, será hasta el capítulo 2 de este material, la Villa Elisa de Fierro.